Gracias, Nicolás. Gracias por la invitación. Yo no tenía planeado hablar porque he hablado ya en las otras reuniones y no quería ser muy repetitivo. Voy a hablar de un problema del que hablé hace 2 años y les voy a contar los últimos avances. Esto es trabajo que todavía está en progreso. Tiene que ver con algo de lo que hablamos ayer en la reunión. Esto es un problema computacional difícil y les voy a hablar de un algoritmo en particular para resolver ese problema eh, y las implicaciones que tiene en criptografía. Eh, entonces, empezaré hablándoles de ese problema, de escribir ese problema que se llama el problema del rango mínimo y el papel que ha jugado en criptografía. Juega el papel que típicamente juegan los problemas computacionales. Al principio se utilizó para romper criptosistemas y luego cuando entendimos mejor el problema, entonces empezamos a construir criptosistemas basados en ese problema. El mejor algoritmo para resolverlo hoy en día es se le llama de soporte de menores. Entonces voy a hablar un poquito de ese algoritmo para resolverlo. Y lo que hemos venido haciendo en el último año, en una colaboración con, aquí no lo mencioné, pero esto es una colaboración con Julia Gaguero y Elisa Gorla en la Universidad de Neuchâtel. Lo que hemos venido haciendo es un análisis riguroso de la complejidad. Entonces, inicialmente teníamos un algoritmo muy eficiente para resolverlo y rompimos criptosistemas, pero el análisis de la complejidad era muy heurístico. Entonces ahora lo que estamos haciendo es, bueno, tratemos de demostrar al menos que para el caso promedio, para esas estimaciones de complejidad sí se cumplen. Y entonces esto se va a volver muy técnico al final, esta charla. Les pido disculpas. El resto está en inglés, qué pena. Solamente traduje el título. Bueno, entonces el problema del rango mínimo es el problema de si te dan K matrices con entradas en un campo finito de dimensiones m por n y te dan un entero positivo R, encontrar una combinación lineal de esas matrices que tenga rango menor o igual que R. Una combinación lineal de las matrices que tenga rango menor o igual que R. R, pues, tiene sentido si es menor que el mínimo entre M y N. Y ese problema es un problema que es NP completo. Pero además... ¿Hay una qué? ¿Alguna restricción sobre K? No, pero la complejidad sí va a depender de cómo se relacionan K, M y N. Y se puede hacer sobre cualquier cuerpo finito y también hace diferencia. Pero incluso es NP completo cuando Q es 2. No, para cualquier... Incluso, digo que incluso en ese caso. Entonces, claro, esto empezó a jugar un papel en criptografía porque en particular cuando la R es pequeña, se puede resolver eficientemente. Y hay ciertas combinaciones de los parámetros en las que se puede resolver eficientemente. Entonces, aquí un recuento de cómo apareció. Entonces, la primera aparición en criptografía fue para romper HFE, que fue un criptosistema propuesto por Patarán en el 96 y roto en el 99 por Kipnis y Shamir
utilizando un ataque de rango mínimo. Redujeron el ataque un ataque al criptosistema a un problema de rango mínimo y resolvieron el problema de rango mínimo. Y esa historia continuó. Ha habido muchos descendientes de HFE. Los últimos estuvieron en la competencia de NIST, como Guy y James, y en el 21 y en el 22 fueron rotos, también con ataques basados en resolver una instancia del problema de rango mínimo. Algo parecido para eso ocurrió con Rainbow. También existe una manera de reducir ataques a UOB basados en problemas de rango mínimo. Rainbow es un descendiente de UOB que estuvo entre los finalistas de la primera competición de NIST, y en el último minuto, cuando ya estaba en la línea de meta, lo rompieron con un ataque de rango mínimo en el 21. También hay ataques a criptosistemas que no son basados en polinomios. Estos criptosistemas de aquí son basados en polinomios. Estos son basados en teoría de códigos, donde la métrica para medir es el rango de una matriz. Entonces, allí también ha habido ataques utilizando el problema de rango mínimo. En particular, pues yo participé de este en el 2020, que rompió Rolo, Locker, Lake, varios de los que quedaban en la segunda etapa de la competición de NIST, utilizando una reducción al problema de rango mínimo. Entonces, el problema de rango mínimo fue muy importante en ese proceso de Pero ya recientemente ese problema de rango mínimo se ha utilizado de manera constructiva, para construir criptosistemas. En particular, con algo que se ha vuelto muy común, que es construir un protocolo de cero conocimiento, donde el problema inherente es un problema de rango mínimo. De ahí construir un esquema de identificación y utilizar la transformación de Fielding-Shamir para construir un esquema de firmas digitales. Y en la segunda competición de NIST hay al menos un criptosistema que se construye de esta manera y donde el problema de fondo es el problema de rango mínimo. Y aquí hay varias citas de criptosistemas de ese estilo. También se puede hacer con MPC in the head, también se utiliza con MPC in the head. Entonces, todo eso fue solamente información. Quiero darles un ejemplo ya concreto para mostrarles cómo apareció inicialmente ese criptoanálisis de HFE utilizando el problema de rango mínimo. Cómo se redujo el problema de HFE a un problema de rango mínimo. Entonces, voy a tratar de hacerlo en una diapositiva y en 2 minutos. Vamos a ver si lo logro. Entonces, esto es HFE. HFE, aquí tenemos un campo finito, n copias de él. Tenemos una extensión de orden n y la transformación lineal de f a la n a la extensión de campo. Y esa puede ser la transformación lineal natural. Listo. En HFE se construye un polinomio, es una función en el campo grande, que se puede escribir como un polinomio, se baja al campo pequeño, y entonces se convierte en n polinomios, en n variables, y se compone con una transformación lineal para tratar de ocultar la estructura del polinomio central f. Y esa es la llave pública. La llave secreta es la descomposición del mapeo.
y uno para, digamos, el usuario legítimo que tiene la llave secreta, encuentra preimágenes utilizando la descomposición y se espera que el usuario, el atacante, no pueda encontrar preimágenes de la llave pública porque no conoce la estructura, la descomposición del mapeo. Un detallito. F tiene varias restricciones, no es completamente aleatorio. Entonces, la primera restricción es que solamente aceptamos monomios de este tipo. Entonces, monomios como x a la q a la i o como x a la q a la i más q a la j. Es un mapeo de Frobenius del que nos habló Nicolás ayer. Entonces, la razón para hacer eso es que el mapeo de Frobenius es lineal. Entonces, estos términos, cuando se bajen al campo pequeño, se van a volver monomios lineales o formas lineales. Y estos van a ser cuadráticos. Eso nos permite que cuando bajemos el mapeo al campo pequeño, van a quedar polinomios cuadráticos y la llave pública no va a ser muy grande. La vamos a poder escribir de una manera sensata en polinomios cuadráticos. Entonces, y eso no tiene mucho problema en términos de seguridad. Eso está bien. Todo mapeo cuadrático se puede levantar a una forma de este estilo también. Entonces, ahí no hay lío. El detalle realmente crítico es esta D mayúscula aquí. Restringimos el grado de los monomios en el campo grande y esto es para que el usuario legítimo pueda invertir F utilizando el algoritmo de Berlekamp. Entonces, que haya una forma eficiente de invertir el polinomio en el campo grande. ¿Cuál es el problema de esto? Pues aquí déjenme rayar. El problema de esto es que si pensamos en este polinomio como una forma cuadrática, en términos de las potencias de Frobenius, o sea, si nos imaginamos como x a la q a la 0, x a la q a la n menos 1, por una matriz, x a la q a la 0 hasta x a la q a la n menos 1. Y pensamos en la matriz que representa la forma cuadrática de este polinomio. Ahí están las entradas A y J. Esa matriz tiene un montón de ceros, porque estamos restringiendo el grado total. Entonces, realmente, solamente tiene entradas diferentes de 0 aquí. Y todo esto van a ser ceros. En particular, tiene rango bajito. El rango está limitado por el logaritmo en base Q de D mayúscula. Y lo grave de eso es que cuando se baja al campo pequeño y cuando se compone con las transformaciones lineales, ya no es que cada forma cuadrática de la llave pública sea de rango pequeño, pero sí va a existir una combinación lineal de las matrices, de las formas cuadráticas de la llave pública de rango bajito. Y el usuario, el atacante, puede encontrar esa combinación lineal de rango bajo para encontrar una llave equivalente. No la misma llave, pero otra llave con la que puede también desencriptar. Y puede como reconstruir algo parecido a esta descomposición. Entonces, esa fue la idea de Kipnis-Shamir, que rompió HFE y que inició toda esta historia. Bien. Muy bien. Ahora, hablemos de cómo resolver Entonces, hay muchos algoritmos para resolver el problema del rango mínimo.
yo les voy a hablar del último, más reciente, y el que se considera el más eficiente. Support minors, que lo propusimos en 2020 más o menos. Bueno. Me pueden interrumpir, preguntarme cosas, todo. Bueno, entonces, ahora, esta es la matriz de la combinación lineal de la que estamos hablando. Y supongamos por un momento que ya encontramos esa combinación lineal de rango menor o igual que R. ¿Listo? Ya tenemos. Entonces, si uno tuviera esa matriz de rango bajo, uno la podría escribir como el producto de dos matrices más pequeñas. Una matriz de dimensiones M por R y una de dimensiones R por N. La forma de ver eso es, piensen que M es una transformación lineal de F a la N a F a la M, ¿cierto? De F a la M en F a la N, ¿cierto? Sí. Ya no sé de qué lado voy. Entonces, las dimensiones son M por N. Entonces es F a la N a F a la N. Ya. Entonces, si esa es una transformación, si M es una transformación lineal de rango menor o igual que R, yo la puedo descomponer en una que llegue a F a la R, ¿cierto? La puedo descomponer en dos transformaciones lineales. Entonces, eso es lo que estoy haciendo aquí, la estoy descomponiendo en dos transformaciones lineales S y C. ¿Listo? Si existiera. Supongamos que existe. Bear with me. Ahora, en ese caso, si M se puede escribir de esa manera, cualquier fila de M es combinación lineal de las filas de C. ¿Listo? Entonces, si yo coloco una fila de M sobre la matriz C, eso va a tener rango R, no puede aumentar el rango. Y si tomo cualquier determinante de R más un columnas de esta matriz en la que tengo a R ahí arriba y C abajo, cualquier menor, cualquier determinante de R más un columnas va a dar 0. Es porque es una matriz de rango R. Eso es esta notación. Esto es el determinante de tome todas las filas y tome un subconjunto de J columnas. Ese determinante va a ser 0. Y ahora regresemos atrás, Alex. Yo realmente no conozco cuál es la combinación lineal. Eso es lo que estoy buscando. Pero entonces esto me va a dar unas ecuaciones para encontrar las X. ¿Listo? Entonces, si piensas en las, yo no sé las entradas de C, las entradas de C son variables, y las entradas de esta fila de M son formas lineales en las XLs. ¿Listo? Entonces, lo que tengo ahí son unos polinomios. Cada una de estas me va a dar una ecuación en las X y en las entradas de C. Podemos hacer algo un poquitico mejor, y es lo siguiente. Si uno desarrolla este determinante a lo largo de la primera fila, entonces lo que le va a aparecer es una forma lineal en las X multiplicado por un menor de C. Y lo que van a aparecer van a ser siempre menores maximales de C. ¿Listo? Entonces, esos menores de tamaño R de C los podemos considerar variables. En lugar de averiguar cada una de las variables de C, podemos tratar de encontrar los menores maximales de C. Eso tiene un significado más profundo, pero esa es la idea. Las variables van a ser o las entradas o las variables X o los menores maximales de C.
No, por ahora son ecuaciones. Son ecuaciones. Y son ecuaciones bilineales. Y yo puedo contar exactamente cuántas hay. ¿Listo? Entonces son ecuaciones bilineales en las variables XL y en los menores maximales de C. Yo puedo contar exactamente cuántos hay. Esperen, yo ya no sé qué es lo que sigue aquí. Ok. Y voy a considerar el sistema de ecuaciones de todos esos polinomios que se forman de esa manera. Y eso es lo que voy a tratar de resolver para encontrar una solución al problema del rango mínimo. Esa es la idea del algoritmo de support minors. Estoy modelando el problema en términos de ecuaciones polinómicas. No estoy... Resolver en términos minors es más eficiente que resolver el tema de C. Claro, y la razón es porque me quedarían ecuaciones de grado más alto si considerara las entradas de C. Me quedarían polinomios de grado R más 1, mientras que estas son bilineales. Estas son cuadráticas. Son ecuaciones cuadráticas. Hay muchas más y eso es bueno. En términos de resolver sistemas de ecuaciones, es bueno, más ecuaciones. Más información. Listo. Hay otra razón, lo voy a poner de esta manera y esa es la siguiente diapositiva. Pronto te da una pista. Yo puedo contar exactamente cuántas ecuaciones tengo de estas y cuántas variables hay. Empecemos por las variables. Las variables son muy sencillas. Tengo K variables de estas y de estas son cuántos menores maximales de C hay. Y eso es de cuántas maneras puedo escoger R columnas el número de columnas que tiene C, que son N. Entonces, R tomados de N. Listo. Y el número de monomios cuadráticos es el producto de las dos cosas. Entonces sería K multiplicado por R tomados de N. El número de monomios. Ahora, si yo tuviera más ecuaciones que monomios, y el número de ecuaciones también lo puedo calcular muy fácil, entonces podría resolver por linealización. Es decir, coja las ecuaciones y considérenlas como ecuaciones lineales. Considere cada monomio como una variable distinta. Y lo que le queda es una matriz que usted puede resolver. Entonces, esa es la diapositiva que sigue. Si el número de ecuaciones es más grande que el número de monomios, menos 1. Entonces yo puedo resolver por linealización. ¿Listo? Es como resolver para los monomios, encontrar los monomios directamente. Eso generalmente no ocurre, sería un mundo maravilloso, pero eso no ocurre, uno no tiene tantas ecuaciones. Entonces, la manera de resolver estos sistemas de ecuaciones, una manera de verlo es suba al siguiente grado, multiplique por variables y trate de resolverlo en grado 3. ¿Cuántas ecuaciones tiene? ¿Cuántos monomios tiene? Y trate de linealizar. Lo mismo, pero en grado 3. Aquí cito otra. Entonces, en lugar de multiplicar por todas las variables, vamos a multiplicar únicamente por las variables lineales, por las XLs. La razón para eso es complicada, pero está justificada en este artículo, que es una colaboración con John Baena y con Javier Berbel, en donde explicamos discutimos cuáles son las mejores maneras de resolver sistemas bilineales. Y resulta que lo mejor, generalmente, es solamente buscar la solución como multiplicando por uno de los dos grupos de variables. Es como buscar en un lado del ideal solamente. Evitar la búsqueda en todo el ideal. Algo así.
El caso es que multiplicamos solamente por las variables lineales y nos podemos preguntar lo mismo. ¿Será que aquí tengo más polinomios que monomios? ¿Será que cuando llego a grado 3 voy a tener más polinomios que monomios? El problema es que cuando llego a grado 3, ya estos no van a ser linealmente independientes en general. Estos polinomios van a tener unas ciertas dependencias. Y hay unas de esas dependencias que sabemos que están ahí. Entonces, estos son algunas de esas. Si yo cojo la matriz C, le pongo una fila de M encima y le pongo la misma fila de nuevo encima, yo sé que ese determinante va a dar 0. Porque cuando uno repite una fila de una matriz, el determinante da 0. Pero además, si desarrollo ese determinante a lo largo de la primera fila, cada vez que me encuentre una entrada, lo que va a quedar es una forma lineal multiplicada por algo de SM1, de los polinomios con los que estaba trabajando al principio. Siempre va a ser algo multiplicado por un determinante de esta. Entonces, eso, cada vez que haga esto, me voy a encontrar lo que se llama un syzygy, que es una dependencia lineal, pero donde los coeficientes son polinomios, en este caso polinomios lineales, y eso es un syzygy de grado 3. Lo mismo pasa si yo intercambio dos filas, ¿cierto? Porque yo sé que cuando se intercambian dos filas cambia el signo del determinante, entonces esto más esto da 0 y hago la misma historia y encuentro un syzygy de grado 3. Entonces, en ese artículo del que les conté, lo que vimos experimentalmente es que estas eran todas las dependencias lineales que había. Entonces, sabíamos que estaban ahí, pero además pareciera que son todas. Y que si uno las cuenta, encuentra realmente la dimensión del espacio. Entonces, esto es, ¿cuántos polinomios se construyen aquí? Menos cuántas relaciones hay de estos dos tipos. Si eso es mayor o igual que el número de monomios, entonces se puede resolver. Y eso funciona empíricamente muy bien, y con eso rompimos varios criptosistemas, y salieron de la competición, y la gente nos creyó que eso era verdad. Ahora, no era una demostración, ¿cierto? Podría haber otros sísicos, podría... uno puede generalizar esto a cualquier grado. La fórmula se empieza a volver un poquito más complicada, pero es la misma historia. Entonces, lo que emprendimos hace 1 año y medio con Elisa Gorla y Julia Gaguero en Neuchatel es, vamos a tratar de demostrar que esto es verdad, al menos para algunos casos, o al menos de manera genérica, que estos son todos los sísicos, que estos son todas las relaciones que existen entre estos polinomios. No, que no sea solamente confiar en tu corazón. Entonces, aquí es donde se vuelve súper técnica esta charla. ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, 10, 15 minutos. Ah, perfecto. Bien. Entonces, el primer caso que tratamos de analizar, y creo que es el único que voy a explicar aquí, es, bueno, vamos a hacer la cosa más simple. En lugar de considerar formas cuadráticas, vamos a considerar una matriz donde todas las entradas son simplemente variables, ¿cierto? En lugar de colocar formas lineales como aquí, en lugar de M voy a utilizar Y, que es
cada entrada es una variable independiente. ¿Listo? Y eso me va a simplificar un poquito el análisis. Voy a considerar esta matriz D, que es colocar la matriz M que tenía originalmente arriba y la matriz C abajo. Aquí uno ve que los determinantes que estaba considerando ahorita van a ser menores de esta matriz. Son menores en los que se incluyen todas las filas de C y una sola fila de Y. ¿Listo? Pero la gracia de colocarlo de esta manera es que hay resultados de álgebra conmutativa donde han analizado este tipo de sistemas. Y eso es lo que fuimos a buscar. Resultados donde esto se haya discutido antes. El anillo de polinomios aquí va a ser un anillo en el que son variables todas las entradas de Y, todas las entradas Y, K, J y todas las C y J. Entonces, vamos a considerar dos ideales aquí, dos conjuntos de polinomios. ¿Listo? El conjunto de polinomios de todos los menores de tamaño R más 1 de esa matriz y el de los polinomios que son menores de esa matriz, pero que incluyen todas las filas de C. El que nos interesa realmente es G, que incluye todas las filas de C y una fila de Y. Y está embebido aquí en este F. Pero desde el punto de vista teórico, lo que necesitamos es un poquito más complicado que eso. Necesitamos entender muy bien la dimensión del módulo de Syzygius, o sea, de las relaciones entre esos polinomios. Pero necesitamos es los de G. Pero necesitamos como un pedazo de los de G, aquellos en los que estamos multiplicando únicamente por las variables lineales. Aquí me equivoqué. Aquí debería ser. Ah, no, sí, por las Y's, por las variables lineales. Solo me interesan en los que estoy multiplicando por variables lineales. Entonces, eso es lo que vayamos a llamar U. Y lo que queremos es entender la dimensión de U en diferentes grados. Cuando voy subiendo en grado 2, en grado 3, en grado 4. Eso es lo que queremos entender. Afortunadamente, alguien ya había pensado en este problema. Entonces nos encontramos un resultado del 89 de Curano, en el que especificó exactamente una base para el módulo de Syzygius de F. No de G, pero al menos de F. Y nos decía exactamente cuáles eran los Syzygius. Lo bonito es que nos encontramos que se parecía mucho a lo que nosotros habíamos previsto. Entonces, por ejemplo, les explico un poquito esta notación. Esto es, miren, seleccione R más 1 filas, seleccione R más 2 columnas, seleccione una de esas R más 1 filas, duplíquela, ¿cierto? Esto es un multiconjunto, entonces duplique la fila H y construya el determinante de la matriz que queda cuando duplicó eso y escogió las columnas en J y desarróllelo a lo largo de la primera fila. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros habíamos hecho, sin conocer la base de Curano. Este S2 es lo mismo, pero con columnas. Duplica una columna y desarrolla a lo largo de esa columna el menor. Y estos se parecen a los otros, escoja R más 2 filas, R más 2 columnas, desarrolle el menor a lo largo de la primera fila y de la fila H y réstelos. Fila 1, columna K y réstelos. Entonces esto se parece mucho a lo que nosotros habíamos encontrado
pero es una base para los sígigs de F, y nosotros necesitamos las de U. Entonces el teorema que probamos es que ¿cuál subconjunto de esos es una base para los sígigs de VR más 2? Entonces, un conjunto de generadores para VR más 2 está dado por S', que es un subconjunto de eso. Y coincide exactamente con lo que nosotros habíamos predicho. Pero ya ahora lo probamos. Les quiero dar un poquito de intuición de cómo es el cálculo de esto. ¿Cómo es la prueba de ese teorema? Simplemente porque, para que vean un poquito qué es lo que hay detrás de esto. Entonces, este es un caso chiquitico, 3×2. Entonces aquí tenemos esto es 2 filas por 3 columnas, una fila por 3 columnas. Aquí R es 1. Y permítanme toda la matriz escribirla con D sub IJ, ¿cierto? D11, D12, D13, D21, D23, D31. Entonces, los polinomios de los que estamos hablando es, escoja 2 filas, ¿cierto? Escoja R más 1 filas y R más 1 columna. Escoja 2 filas y 2 columnas. Entonces, por ejemplo, yo puedo escoger las últimas 2, ¿cierto? Entonces, escoger 2 filas y 2 columnas es lo mismo que no escoger una fila y una columna. Es borrar una fila y una columna. Y eso me permite asociar una posición de esta matriz con un polinomio en F. Entonces, es el polinomio que ocurre cuando yo borro esa fila y esa columna. ¿Listo? Entonces, en esta entrada, imagínense que está el polinomio que resulta cuando yo borro la primera fila y la primera columna. ¿Listo? Entonces, ese es un polinomio de los que me interesa. ¿Por qué? Porque si yo borro la primera fila y la primera columna, lo que me queda es un menor que involucra las filas de C. Esos son los que me interesan. Me interesan todos los que están aquí. No me interesan los que están acá. Porque si yo borro la última columna, perdón, la última fila, ya no voy a tener la fila de C, que es la que me interesa. Entonces, estos son, en azul están los de G, que son los que me interesan. En F menos G, los de abajo, los que no me interesan. Listo. Entonces, ahora, la base de Curano está aquí ilustrada en este dibujo. Entonces, un ejemplo. Estas son las de S1, que es cuando duplico una fila. Entonces, miremos esa primerita, ¿qué es lo que es? Esa primerita es, creo, voy a escoger las primeras 2 filas y voy a duplicar la primera. Entonces, D11, D12, D13, D11, D12, D13, D21, D22, D23. Y voy a calcular ese determinante. Entonces, si uno desarrolla ese determinante a lo largo de la primera fila, ¿qué le ocurre? Le queda D11 por este menor. ¿Listo? Entonces, este menor es uno de los polinomios que nos interesa. ¿Cuál polinomio es este? Este es el polinomio que resulta cuando uno quita la última fila
y las... Ah, no, ¿cómo? Y la primera columna. ¿Cierto? Este es cuando, es el polinomio que resulta cuando quito la fila 3, columna 1. Fila 3, columna 1. Entonces está en esta posición. Entonces miren que esto es de 1, 1 en la posición 1, 3. Esa es la cosa. Ya estoy perdido, pero algún día entendí esto. Y este dibujito supuestamente representa ese determinante. De 1, 1 por el polinomio que está en esa posición, menos de 1, 2 por el polinomio que está en esa posición. Entonces, ese polinomio, como ya Alejandro lo vio, no me sirve. Este sísigi no me sirve. Y uno lo puede descartar. El argumento es un poquito más elaborado de por qué puedo descartar todos los que están descartados y por qué los únicos que me importan son los que están en verde. Hay unas dependencias lineales que uno puede encontrar, hay unos que uno define como un multigrado y los puede descartar simplemente por el multigrado. El caso es que uno va haciendo ese trabajo y puede encontrar exactamente cuáles son los que le sirven. Ya no los torturo más. Listo. Ya simplemente como resultados, voy a saltar hasta el teorema, a los dos teoremas que quedan. Uno es que ya uno cuando introduce, reemplaza las y's por formas lineales, uno también puede demostrar cosas en ese caso. En particular puede demostrar que al especializar las y por formas lineales, si un syzygy es, si phi de t es un syzygy de phi de g, entonces t también es un syzygy de g, o sea que son los mismos syzygys cuando especializa, y entonces podemos demostrar que para ciertos casos, cuando k es mayor o igual que este número, y las matrices son genéricas, entonces phi de S', la base que nosotros encontramos, genera todo el espacio de syzygys, que era lo que queríamos. Entonces pudimos encontrar una base para el módulo de syzygys con un pequeño detalle. Esto es solamente en grado R+2. ¿Dónde termina la historia? En que todavía esto es trabajo en progreso. Empezamos con los syzygys de F. Tenemos una base para los syzygys de F. Ese es el resultado de Curano. Los syzygys de G es un punto intermedio. Lo que queremos es una base para los syzygys de U. Tenemos una base para los syzygys de U, pero solamente en grado R+2. Entonces, ¿qué preguntas quedan? ¿Será que estos también generan U? ¿Será que estos generan U? ¿Podemos demostrar algo allí? Eso es algo en lo que estamos trabajando. Demostrar el resto de esta historia. Y encontramos otro resultado que nos permite probar parcialmente algo de esto para ciertas configuraciones de los parámetros. Es una resolución libre que es conocida y que se ha desarrollado y con la que podemos demostrar algo de esto. Y estamos trabajando como en incorporar eso también en la historia. Todo apunta a que en efecto las predicciones eran correctas. No todo vamos a ser capaces de demostrarlo, pero hacia allá vamos. Con eso los dejo y dejo ahí la pauta de Latin Crypt
2025 en Medellín. Muchas gracias. ¿Algunas preguntas? Daniel, digamos en términos de los parámetros, ¿cuáles son los datos reales que ustedes han utilizado en la quiebra de esos sistemas? ¿Cuánto es el valor de N? Y la implementación de ese algoritmo, ¿qué tan complicado es la implementación? Entonces, voy a regresar un poquito para decirlo. ¿Dónde está el...? Pongámoslo acá. Listo, entonces. Esto solamente somos capaces de resolverlo cuando R es muy pequeño, comparado a M y N. Listo. Y muy pequeño es tal vez 3, 4, 5, 6. Por ahí estamos llegando ya al límite. M, N y K, entonces aquí sí puedo poner otro resultado que se ve más o menos aquí. Esto te da una idea de cuando el problema es fácil, ¿cierto? Cuando M es grande, el problema se vuelve muy fácil. O cuando M es grande o cuando K es pequeño, el problema se vuelve fácil. El problema se vuelve más fácil, ¿cierto? Entonces ahí tenemos una idea. Si esto lo podemos resolver en grado 2, el problema se vuelve muy fácil. Entonces esto le da una idea de cómo escoger parámetros para que el problema sea difícil. Ahora, con respecto a las implementaciones, al final de la historia uno tiene que resolver un sistema de ecuaciones. Y tiene todos los inconvenientes que tiene resolver sistemas de ecuaciones multivariados. Estos son polinomios cuadráticos. La manera de resolverlo es como yo les dije. Uno coge los polinomios, forma la matriz de los coeficientes, trata de resolver allí. Si no, multiplica por monomios de un cierto grado y trata de resolver. Entonces, al final de la historia, esto es construir una matriz muy, 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 muy grande y hacer álgebra lineal en esa matriz. Esto es costosísimo. Y yo les hablé de un resultado hace 2 años, que seguramente no se acuerdan, y es que en uno de esos ataques, el punto álgido de la discusión era que solamente mover la información era costosísimo, porque tú tenías una matriz tan grande y la tenías que almacenar en alguna parte, que llevar la información, el costo de mover la información se tragaba, era más caro que las operaciones en el campo. Es imposible leerla, pero entonces tú la tienes que distribuir y luego tienes que mover los datos para poder operar entre ellos. Y eso se come todo. Entonces las implementaciones son limitadas y hay trabajos en esa dirección. Hay una forma geométrica de decir este teorema de Curano y tu conjetura para tu caso. No conozco una forma geométrica de verlo, pero me parece interesante. No lo he pensado desde el punto de vista geométrico. Desde tu punto de vista, ¿no? Ya preguntaron sobre las implementaciones y nos dijiste, acabas de decir que es muy complicado nada más mover la matriz, ¿no? Entonces, ¿crees que realmente es un ataque factible en el ámbito real para romper el sistema? Sí. En ese paper que hubo toda una discusión sobre el costo de mover la memoria, entonces propusimos una manera de
tomar esa matriz y como nosotros sabemos la estructura de esa matriz, nosotros podemos almacenarla de una manera razonable para que no haya que mover tanta información, que los datos estén cerquita a donde van a ser operados. O sea, si tú vas a operar con estos datos, tratar de que esos datos estén cerca. Y eso fue, pues, todo un trabajo complicado, pero eso es viable. O sea, es viable hacerlo. Necesita más ingenieros que le metan la mano y que hagan el esfuerzo y que lo hagan. Nosotros dejamos el algoritmo planteado, pero no lo llegamos a implementar en una arquitectura realista. Eso no lo hemos hecho todavía, pero yo sí creo que es viable. ¿Y cuáles serían las medidas para evitar este ataque? O sea, ser atacados de esta forma. ¿Cómo? Escoger los parámetros bien. Entonces, este ataque te dice cómo debes escoger los parámetros. ¿Cierto? Aquí finalmente te va a quedar una función de complejidad que depende de K, de R, de M, de N, y puedes escoger los parámetros para que sea difícil, para que el problema sea exponencial. Yo tengo una pregunta, me interrumpes si me equivoco en algo. Entonces, cuando tú lineas un sistema, a veces te pueden salir soluciones del sistema que no son soluciones del sistema lineal, que no son soluciones del sistema inicial. Entre otras cosas, tu matriz quizás ya no es invertible, por ejemplo. ¿Y eso afecta aquí o...? No, realmente la manera de verlo no es, bueno, la manera que a mí me gusta ver esto no es, yo estoy tratando de buscar una solución al sistema lineal. No, es, los polinomios forman el ideal en una cierta dimensión es un subespacio vectorial. Entonces, las operaciones en una matriz, pues son operaciones en ese espacio vectorial. Y yo puedo buscar otros elementos del ideal haciendo operaciones en la matriz, ¿cierto? Haciendo operaciones fila en la matriz. ¿Listo? Entonces, yo puedo buscar la base de Grobner de esa manera. No es que yo esté tratando de resolver el sistema, sino que yo estoy tratando de buscar la base de Grobner, una buena base para el ideal, haciendo operaciones fila en la matriz. Son operaciones en espacio vectorial. Sí, es mejor verlo de esa manera para poder justificarlo. De la otra se empieza uno a enredar. Pero bien. Pero al final estás calculando la solución. Claro, entonces, si hay pocas soluciones, en particular, si pongamos el caso extremo, supongamos que hay una sola solución. Entonces, en el ideal hay ecuaciones lineales. Entonces, tú lo que haces es buscar las ecuaciones lineales del ideal, ¿cierto? No es que estés resolviendo el sistema, lo que estás buscando es unas ecuaciones lineales. Y vas hasta donde tengas que ir, el grado que tengas que ir para encontrar esas ecuaciones lineales. O unas ecuaciones de grado bajo, ¿cierto? En caso de que sean unas pocas soluciones. Entonces, uno puede, bajo ciertas suposiciones, llegar a lo que quiere. Eso complica mucho el algoritmo. No realmente, o sea, si tú construyes la matriz en un grado suficientemente grande, ahí va a estar todo lo que necesitas del ideal y se va a decantar de acuerdo al orden que pongas en los monomios, van a aparecer. Ese es el proyecto. Pero es el proyecto que sigue. Yo quiero implementar esto bien. Esto es un proyecto serio. Yo quiero hacer esto. Entonces vamos a ver, ojalá. ¿Otras preguntas? Pues,
Gracias a Daniel. Entonces, no. Pues, terminamos para hoy. Volvemos con más charlas mañana a las 9.